Muy bien, hola chicos, ¿qué tal? Una vez más nos vemos. Les saluda la profesora Daisy Vilca Manrique, trabajando física. Esta es nuestra clase número 2. Muy bien, el tema de hoy, como ves en tu pantalla, es magnitudes de la física. Así que seguimos con este mundo que parece difícil, pero no te preocupes. Vamos avanzando entonces y veremos que para iniciar el tema, como siempre, empezamos con una pregunta clave. ¿Qué es una magnitud física? ¿Bien? Calma que vamos a encontrar el concepto y la información. Magnitud física es todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión. Para esto, utilizamos algunas unidades de medida que ya están determinadas o establecidas. Por ejemplo, las dimensiones de una sala o de una habitación pueden ser medidas con el metro patrón. La masa de los cuerpos se puede medir con el kilogramo. El tiempo transcurrido se puede medir con los segundos, horas, minutos. Bien, eso es una magnitud física. Vamos a ver otro tema más que corresponde a esto. ¿Te vas? Nos apachurramos y entramos a otro. Las magnitudes físicas se clasifican en dos grupos grandes. Te los voy a presentar. Por su origen, que a su vez esta se divide en fundamentales y en derivadas. La segunda clasificación, por su naturaleza. Estas a su vez se dividen en escalares y vectoriales. Bien, entonces nuevamente recalcamos. La clasificación de las magnitudes es en dos grupos grandes, por su origen y por su naturaleza. No te olvides, ambas se subdividen en dos mucho más pequeñas. Para entenderlas, vamos a desarrollar cada una con un poquito más de detalle. Así que vamos, cambiamos nuestra página. Las fundamentales son aquellas magnitudes, son base para la formación de otras. Te las voy a presentar y son las siguientes. En tu pantalla podrás observar longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Como verás, todas estas magnitudes tienen nombre, símbolo y una dimensión. Estos valores no te olvides porque más adelante en la parte de prácticas las vamos a utilizar. Pasamos entonces a las magnitudes derivadas. Como su propia palabra lo dice, derivan de las fundamentales. Son aquellas que están expresadas en función a las fundamentales. Te las voy a presentar. Son las siguientes: superficie, volumen, velocidad, fuerza, energía, trabajo y densidad. No te olvides, una vez más te digo que tienen un nombre, un símbolo y una dimensión. Bien, hasta aquí fue la primera clasificación. Vamos a la segunda, que era por su naturaleza. Están las magnitudes escalares. Estas magnitudes son aquellas que constan o necesitan tan solo un valor numérico o una unidad de medida y con eso es suficiente para ser expresadas o entendidas. Vamos a saber cuáles son, te las voy a presentar. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica y cantidad de sustancia. Una vez más, y vamos a repetir muchas veces esto, recuerda, tienen un nombre y un símbolo, así que vaya grabando la información. Seguimos entonces con la segunda clase de magnitud según su naturaleza o por la naturaleza. Son las vectoriales. Estas magnitudes son aquellas que aparte de que hayan tenido un valor numérico o una unidad, necesitan dirección y sentido. Tienen que saber hacia dónde van y demás. Te las voy a presentar y son las siguientes: velocidad, aceleración, desplazamiento, fuerza, impulso mecánico, momento lineal, intensidad del campo eléctrico. Pues bien, hasta aquí ya hemos desarrollado las dos clasificaciones de estas magnitudes. Pero vamos a tratar de averiguar y abriendo cortinas nos enteramos a una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre estas magnitudes? Pues bien, no te preocupes, vamos a seguir explicando para poder entender mejor.
En tu pantalla podrás observar una pequeña comparación que hay entre las magnitudes escalares y vectoriales. Como te decía hace un momento, las escalares requieren solo de un valor numérico o una unidad de medida. Por ejemplo, si hablamos del tiempo, 5 segundos, 10 minutos, 1 hora, ¿no? En el caso de volumen, podríamos decir 5 litros, 3 mililitros, 10 metros cúbicos, etc. Si habláramos de masa, podríamos decir 10 kilos, 1000 gramos, 80 kilogramos, etc. Pues bien, esas son las escalares, tan solo necesitamos ese dato. Sin embargo, en las vectoriales requieren, aparte de ese valor, una dirección asociada. Por eso te decía que ya existen la velocidad, la fuerza, el desplazamiento. Bien, todavía estamos un poquito confundidos y vamos a dar mucho más detalle para entender. Así que te presento esta pequeña información que sé que va a aclarar mucho mejor. En magnitudes escalares te presento la distancia, que le podríamos decir 20 metros. Pero en magnitud vectorial tendríamos que darle más detalle, no te olvides. En este caso sería desplazamiento. Podríamos decir entonces 20 metros al suroeste, 20 metros al norte, 20 metros al sur. En la rapidez, ejemplo en las escalares, si diríamos 50 kilómetros por hora, en una magnitud vectorial tendríamos que aplicarle o utilizar la velocidad, por ejemplo, y le diríamos 50 kilómetros por hora al sur, 50 kilómetros por hora al norte. ¿Te das cuenta? Estamos aumentando dirección y sentido. Por último, si la masa la utilizaríamos en una magnitud escalar, decimos 3 kilogramos. Pero en una magnitud vectorial le vamos a aumentar algo más, que sería, por ejemplo, la fuerza, y sería 3 kilogramos hacia abajo. De esta manera, entonces, chicos, hemos entendido un poquito más las magnitudes físicas. Espero que les haya sido útil. Yo sé que sí, hemos entendido un poco más. Ya hemos aclarado la información. Entonces, chicos, no te olvides, terminamos la clase número 2 y nos vemos nosotros a la siguiente clase para continuar. Nos vemos, chicos.